Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? En esta oportunidad les estamos grabando una cápsula que pretende aclarar algunas dudas sobre la entrada de la bitácora que deben realizar para el primer módulo del curso, que es las estéticas de lo cotidiano. El objetivo de este video es darles algunos impulsos, motivaciones para la bitácora en términos creativos, pero al mismo tiempo es solucionar dudas que nos han llegado de forma más transversal, que tienen que ver con precisamente la forma de resolver el encargo en términos de cuáles son los objetos, los acontecimientos, cuáles son las categorías que deben relacionar, cómo hacer la relación entre estos objetos o acontecimientos que vayan escogiendo al interior de cada equipo de trabajo. Dicho eso, entonces, les voy a compartir primero el encargo para solucionar dudas de carácter general. Lo primero es que, como saben, este día miércoles nos vamos a juntar en Las Encinas para nuestro primerito presencial que culmina este primer módulo del curso respecto de las estéticas de lo cotidiano. El objetivo es que ustedes ya han empezado a conversar en sus grupos, algunos con mayor éxito que otros, pero han logrado de alguna forma iniciar una conversación donde cada integrante del equipo puede sugerir un objeto o acontecimiento que pertenezca efectivamente a su vida cotidiana, debe ser expuesto en la bitácora de forma explícita. La forma de exponerlo puede ser a través de dibujo, pintura, fotografía, recursos visuales que estimen convenientes para lo que van a trabajar. Algo que es importante sobre este punto es que la forma de incorporar este elemento no es solamente poner el elemento directamente, es decir, una fotografía, por ejemplo, sino que pueden incorporar elementos que den guiño respecto de estos objetos o de estos acontecimientos. Voy a detallar esto más claramente con un ejemplo. La idea es que cada uno de estos objetos que ustedes vayan a escoger, o acontecimientos, o un acontecimiento, pueden buscar una locación y a partir de eso incorporar la reflexión con sus diversos objetos, etc. La idea es que puedan recoger tres conceptos que hayamos trabajado en clase, pero también pueden ser conceptos que a partir de lo revisado en clases ustedes puedan sostener a partir de su trabajo. La única forma de aclarar esto es que ustedes puedan conversar y por supuesto que nosotros como equipo de tutores, el equipo docente, podamos ir afinando detalles con ustedes respecto de estos problemas, digamos. Y finalmente, luego de escoger estos tres conceptos, deberían elaborar la entrada de la bitácora que va a contener estas imágenes y los conceptos que cada uno, que puedan elaborar a partir de estos elementos que ustedes escojan. Todos estos elementos no solo son visuales, sino que deben incorporar un breve texto de entre 150 a 300 palabras. Si son 140, no importa. Si son 305, no importa. Lo importante es que sea un texto que sea capaz de aglutinar precisamente estas reflexiones que ustedes van a ir demostrando en su bitácora. A modo de ejemplo, y me tomaré la libertad de dar el ejemplo de uno de los grupos del cual soy tutora, pensaba así medio como lluvia de ideas en presentar el trayecto en metro o micro como un acontecimiento cotidiano que se vive, por supuesto que muy diariamente, no solo en el traslado a la universidad, por ejemplo, sino que pueden pensarlo también hacia otros traslados, pero en rigor el traslado es lo que nos va a importar. Y a partir de eso pensaban en que podían incorporar el acontecimiento que sería presentado por uno de los integrantes del grupo, entonces el traslado, y por lo tanto tiene una situación o una contextualización muy evidente, que es el carro, el tren, el metro, la salida, los andenes. También pueden pensar en los paraderos en el caso de las micro, pueden pensar también en los trayectos en bicicleta, entonces pensar el viento, elementos que son más abstractos, pero que también nos sirven para pensar estos mismos fenómenos. Y otros integrantes pueden hablar acerca de cosas que podrían relacionar a partir de ese acontecimiento. Entonces, un estudiante puede escoger un audífono, que es como un elemento que usan cotidianamente en el traslado, pero al mismo tiempo
Otras personas podrían decir como yo cada vez que me bajo del paradero y estoy, no sé, Macul con Grecia, me compro una sopaipilla. Y ese podría ser su objeto cotidiano. Em, la diversidad de objetos que pueden recoger y de acontecimientos son tantos como nos permite el ejercicio de la cotidianidad, por lo tanto son muy amplios y este es un ejemplo que está basado en el trabajo que está realizando un grupo. Pero me permito realizar esto porque este grupo está mezclando precisamente objetos y está mezclando también acontecimientos. Lo importante es que cada uno de estos objetos y el acontecimiento se relacionen entre sí. Entonces pueden buscar categorizaciones de las que revisamos en clase, pero también pueden enunciar algunas propias, como pensar el traslado como un momento de tiempo en que no estás haciendo nada, como sentarte a estudiar, por ejemplo, o no sé, estar cocinando, como pensando en algún ejemplo, pero que es muy necesario para poder realizar las actividades que tienes que desempeñar en lo cotidiano, ¿se entiende? Entonces, es muy interesante pensar en cómo podemos relacionar muchos objetos respecto de un acontecimiento, de una locación, y le damos finalmente más sustancia a lo que queremos proponer como grupo. Entonces las categorías pueden ir desde esa lógica o podríamos pensar en que justamente todos los integrantes de un grupo escojan elementos como del mal gusto y elijan como productos de May, por mencionarlo así. Em, y entonces todos hablen a partir de las estéticas del mal gusto, por ejemplo, y hablen de lo kitsch, como una categorización estética un poco más tradicional. Estos son algunos ejemplos, entonces pueden haber infinitos más. Había otro grupo que estaba pensando en la transformación de una locación que es el comedor y pensar en el confinamiento, por ejemplo, como un pie forzado que genera un cambio en la dinámica del comedor, donde no solamente se sitúa como un espacio del cotidiano de la comida, ¿cierto? Y de la reunión social en ese sentido, sino que también el comedor pasa a ser un espacio de trabajo, donde en el proceso de confinamiento muchas veces no en todas las casas estaba la posibilidad de tener espacios resguardados para el trabajo o el estudio, entonces se usaban estos espacios comunes que tenían otros propósitos, como el de la comida, por ejemplo, para poder desarrollar las actividades que tenían que desarrollar en el proceso de confinamiento y entonces ese lugar pasaba a ser un lugar bastante más público y trasladaba sus funciones. Sus funciones eran dinámicas. Entonces pueden escoger una taza o un plato, pero pueden escoger el computador como un objeto, pueden escoger libretas en el sentido de que se disponían a trabajar ahí. Pueden haber una diversidad de objetos que también pueden incorporar en ese tipo de relaciones. Como ven, hay tres ejemplos, tres salidas que mezclan acontecimiento con objetos, pueden mezclar solo objetos o pueden mezclar también una locación y la transformación de esa locación. Entonces ahí un concepto podría ser la transformación del lugar íntimo a propósito del confinamiento que se vive en la pandemia del COVID-19. ¿Se entiende? Como que ahí hay tres alternativas, por supuesto que hay más, pero digo como estas son como ejemplos muy claros de cómo funcionaría. La forma de resolver esto visualmente, como les decía, piensen que todo es cancha en la bitácora. Entonces, lo que sí les vamos a pedir es que el formato que decidan realizar la bitácora tiene que ser el formato que mantengan durante todas las entregas futuras. Eso se traduce en que si van a trabajar en un formato pequeño, por ejemplo, como una libreta pequeña, sean capaces de que tenga varias como hojas, por ejemplo, para ir incorporando material. También otra opción puede ser trabajar en formatos más grandes. Entonces necesitan pensar en que este formato más grande, que sea como la mitad de un blog, por ejemplo, pueda tener varias hojas que les sirva para incorporar las entradas de los próximos encargos. Piensen en entradas de una bitácora. Indira, que es la ayudante de la sección 3, hizo presentó para su sección, les recomendó algunas referencias visuales de bitácoras que serían interesantes, por ejemplo, para el trabajo y que les sirva de guía. Entonces tienen esta, que si no recuerdan, es de chicas pesadas, entonces pueden tener como, por ejemplo, la imagen de una persona, en este caso así funciona, ¿no? Y cómo incorporan detalles, textos hacia la imagen de esa persona.
No tienen que hacer lo mismo, digamos, la idea no es generar un libro de bullying, pero sí como para que entiendan que puede ser una imagen referencial y opiniones respecto de esa imagen referencial. Pero también pueden generar bitácoras que contengan garabatos, que tengan preguntas, que tengan dibujos, dibujos de ese estilo. Aquí quizás en vez de este dibujo puede haber una fotografía, pueden haber mezclas de letras. Lo interesante es que sea más o menos coherente respecto de lo que van a ir proponiendo. Aquí tienen un ejemplo donde yo les decía, todo es cancha, entonces pueden incorporar varias cosas. Yo les decía, no sé, la sopaipilla, quizás no van a poner una foto de una sopaipilla a la salida del metro. Pueden poner mostaza, de forma que puedan como mezclar materiales. Ahí la forma de resolverlo es como jueguen con su creatividad personal, ¿no? Si van a hablar de un parque, pueden incorporar hojas. Si van a hablar del comedor, pueden como recrear un mantel, pueden incorporar tela, mantel manchado, por ejemplo, no sé. Hay muchas alternativas que así muy a la rápida se me están ocurriendo para que ustedes puedan ir pensando también en cómo ir resolviendo este problema que es abstracto, que es de la discusión, que es de la idea, que es conceptual, lo puedan ir resolviendo en términos materiales. Aquí otro ejemplo pueden ser los planner o los sketchbook, que son como parte de esto, así se conocen hoy, digamos. Para mí son bitácoras nomás, pero que mezclan, no sé, estos son como washi tapes, que son como estos scotch con formas, digamos, con diseños, qué sé yo. Pueden incorporar, no sé, si alguien viaja en bus interurbano, puede incorporar el boleto de su bus interurbano. Estoy así como inventando cosas, pero que les puedan ir sirviendo de referencia. Pueden incorporar como una servilleta que hayan usado para comer la sopaipilla. Pueden incorporar letras, calendarios, fotos. De verdad que todo es cancha. Piensen lo más ampliamente posible y esto va a ir dependiendo siempre de sus objetos y de la relación que establezcan entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo más digital, ¿cierto? Como las revistas nos sirven también para ir pensando esto y de la forma de resolver visualmente estos problemas. Por supuesto que siempre va a ir siendo relativo, insisto, al tema, a los conceptos que aglutinen dentro de su trabajo. Y aquí tenemos ya como una propuesta, yo diría un poco más clásica, como de hoja completa, dibujo, texto, diversas formas de trabajar el papel, diversas formas de trabajar también los colores, ¿cierto? Los lápices, acuarelas, qué sé yo. Algo que me gustaría comentarles es que pueden también variar en el formato, no necesita ser un formato como cuadernillo normal, puede ser este tipo de cuadernillos, pueden ser cuadernillos que contengan sobres y uno los pueda ir abriendo, pueden ser como una bitácora quizás más compleja como esta, no es necesario por supuesto, pero si alguien se anima es una posibilidad. Y al mismo tiempo, uno podría pensar que, y esto es como un comentario que les hago y una invitación a que piensen estas bitácoras como un espacio de creatividad personal. Entonces, donde lo más importante para llegar a la resolución es de partida la experimentación que pueden ir generando o ir pensando cómo cada uno podría ir resolviendo, cada integrante del equipo puede ir resolviendo cómo plasmar su objeto dentro de la bitácora y al mismo tiempo cómo van a ir resolviendo la coherencia entre los objetos que ustedes determinen y el acontecimiento que les parezca interesante relevar. También, por supuesto, que pueden incorporar algo como la mascarilla, que son como, no sé, pueden ser de tela, pueden ser estas como típicas, pensando también en las cosas que revisamos en clase. Lo más importante es que dentro de las categorías o los conceptos que elijan, sean aglutinantes, sean coherentes. Lo más importante es que estos conceptos que ustedes van a abordar puedan ser, por ejemplo, uno el confinamiento, otro la intimidad, etcétera, no sé. Y a partir de y a partir de estos conceptos ustedes puedan aglutinar un texto que sea capaz de no solo aglutinar los objetos, sino que también dar cuenta de esta reflexión que ustedes tienen. Y el texto no va a ser suficiente, por eso la imagen es importante porque nos va a ayudar a darle sustento material y coherente a lo que van a estar proponiendo. Por supuesto que los conceptos van a ser relativos a los objetos y acontecimientos que escojan.
y viceversa. Entonces, es muy importante que piensen en estos objetos. Quizás a algunos se le ocurra cambiar el objeto mientras está discutiendo y entonces pueden conformar un nuevo aparato para poder relacionarse. Junto al equipo docente les planteamos que antes del miércoles de nuestro encuentro presencial vamos a estar atentos a las preguntas que nos hagan llegar de corte más particular, es decir, donde cada grupo ya tenga más o menos avanzado su concepto o su primera discusión en el sentido de cuáles son los objetos y acontecimientos escogidos, y nosotros podemos guiar ese trabajo, pero si no nos comentan más o menos en qué van, es muy difícil para nosotros poder ayudarlos de forma más práctica en la resolución de su problema. Nos han llegado, creo que 1 o 2 casos respecto de inquietudes si pueden hacer bitácoras sonoras, y sí pueden, pero siempre recuerden que no podemos proveerles de materiales para que realicen ese trabajo, pero sí podemos ayudarles como en la resolución como teórica y respecto de esa cuestión. ¿Por qué les comento esto? Porque quizás los objetos que van a escoger van a ser más conectados con una realidad sonora, entonces quieren trabajar en atmósferas, en el silencio del espacio público durante el confinamiento. Pueden hablar también de los sonidos de lo doméstico, como las duchas, lavar la loza, etcétera, como todo este andamiaje que se va a ir, que inevitablemente se va generando también en el cambio de estos contextos. Dicho eso, si requieren hacer un cambio de formato o trabajar digitalmente, ya les comentamos que nosotros no podemos proveerles de estos elementos, pero sí podemos guiarles y nos tienen que notificar y avisar para que nosotros podamos tener registro de esto. La forma de evaluar es que el día miércoles nos vamos a juntar en las encinas, les vamos a dar todas las coordenadas, por supuesto, porque tenemos varios espacios disponibles para trabajar. Y nosotros, cada tutor, cada miembro del equipo docente, nos vamos a ir paseando por los grupos en estos espacios que tenemos direccionados para el trabajo, y en ese sentido vamos a ir avanzando con ustedes. Entonces, por lo pronto, el día miércoles tienen que llevar materiales, por lo tanto tienen que pensar previamente en cuál va a ser el formato que van a escoger, y luego de eso, nosotros vamos, y el día viernes de esta semana, es decir, el viernes 14 de octubre, ustedes nos tienen que mandar el registro visual de esta bitácora. Entonces alguien se lo tiene que llevar y sacarle registro para enviarlo, y esa va a ser lo que vamos a evaluar. Todo lo que veamos el miércoles va a ser como en términos de un formato taller, donde nosotros podemos ir evaluando, ir viendo y ayudarles a cómo resolver materialmente lo abstracto de la conversación y lo abstracto de la discusión que generen respecto de los conceptos, cómo es la coherencia que tienen entre ellos, etc. Dicho eso, esas son como las explicaciones, son las preguntas más generales que nos han llegado. Seguimos respondiendo las dudas respecto de cada grupo, así que no duden en escribirnos para las preguntas que tienen de forma más particularizada respecto de sus trabajos en el caso a caso, ¿cierto? Espero que les vaya muy bien, que tengan una muy linda semana, un buen fin de semana largo, y nos vemos entonces el día miércoles. Un beso y chabela.